Cero. Buenas tardes, estimados magistrados que integran este pleno jurisdiccional, secretario general, audiencia que nos sigue a través de nuestros diferentes canales de comunicación. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 20, 21 y 22 de la Ley Orgánica de este tribunal y con fundamento además en los artículos 1, 2 y 3 y demás aplicables del reglamento que regula el desarrollo de las sesiones del pleno de nuestro tribunal, siendo las 12 horas del día 22 de octubre de 2025, encontrándonos reunidos en el salón de pleno de este órgano jurisdiccional, doy inicio a la presente sesión pública ordinaria convocada para este día y hora, instruyendo al secretario general de acuerdos proceda a pasar lista de asistencia. Con su permiso, magistrado presidente, procedo a pasar lista de asistencia a los integrantes del pleno de este órgano jurisdiccional. Magistrado presidente Lázaro José Lara Valderas, titular de la primera sala unitaria. Presente. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, titular de la segunda sala unitaria. Presente. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, titular de la tercera sala unitaria. Presente. Magistrado presidente, le informo que se encuentran presentes para la celebración de la presente sesión pública ordinaria los 3 magistrados de la sala unitaria que integran el pleno de este tribunal. Atento a lo anterior, al existir quórum legal, declaro como válida la presente sesión, así como todos los acuerdos que se tomen en esta, por lo que instruyo al secretario general de acuerdos para que dé lectura al orden del día programado para la presente sesión. El orden del día programado para la presente sesión es el siguiente. Como punto número 1, inicio de la sesión. 2, lista de asistencia. 3, declaración de quórum legal. 4, lectura y en su caso aprobación del orden del día. 5, lectura y en su caso aprobación de las actas de sesión pública ordinaria y extraordinaria del 15 de octubre de 2025. Punto número 6, resoluciones jurisdiccionales del pleno, en el que se tienen programados 2 proyectos de resolución. El primero, relativo a una interlocutoria de reclamación dictada en el juicio de nulidad 87/2024/2 romano-A, que promovió la autoridad demandada en contra del acuerdo de fecha 27 de marzo de 2025, por el que se tuvo por contestada la demanda. Se hizo efectivo el apercibimiento realizado con respecto a la omisión del expediente administrativo, teniéndose por cierto los hechos que con este se pretendía demostrar la parte actora, y además se desechó el incidente de falta de personalidad planteado en la contestación, proyecto por el que se propone confirmar el auto reclamado. La ponencia se encuentra a cargo de la segunda sala unitaria. El segundo proyecto de resolución corresponde al recurso de revisión emitido dentro de los autos de nulidad 054/2024-3 romano-A, que interpuso la parte actora en contra de la sentencia definitiva de 14 de agosto de 2025 de la tercera sala unitaria de este órgano jurisdiccional, por el que se sobreseyó el juicio por improcedente, proyecto que se propone confirmar el fallo impugnado. La ponencia se encuentra a cargo de la tercera sala unitaria. Como punto número 7, no existen asuntos a tratar. Como punto número 8, asuntos administrativos, no existen asuntos a tratar. Como punto número 9, asuntos generales, que consiste en la recepción del informe trimestral de labores rendido por las 3 salas unitarias del tribunal, correspondiente al tercer trimestre del año que transcurre, que comprende los meses de julio, agosto y septiembre, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 29, fracción 9 de la Ley Orgánica de este tribunal, que incluyen los indicadores del citado trimestre, rendidos en los términos de lo establecido en el acuerdo plenario TJA/PLN/ACU/6/2019 de fecha 7 de febrero de 2019. El punto número 10, la clausura de la sesión. Cabe precisar que los puntos 1, 2, 3 y 4 del orden del día al que ya se ha dado lectura, relativos al inicio de la sesión, la lista de asistencia, la declaración de quórum legal, así como la lectura del orden del día de la presente sesión, ya han quedado debidamente desahogados, encontrándose pendientes únicamente la aprobación del resto de los puntos que conforman el orden del día para la presente sesión. Compañeros magistrados, someto a su aprobación el orden del día de la presente sesión. Secretario, proceda a tomar votación en forma económica. Magistrados que integran este pleno, ¿cuál es el sentido del voto respecto de la aprobación del orden del día programado para esta sesión? A favor. Presidente,
Le informo que el orden del día programado para esta sesión cuenta con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. Por tal motivo, declaro aprobado el orden del día programado para esta sesión. En desahogo al punto 5, solicito al Pleno la dispensa de la lectura de las actas de las sesiones públicas ordinaria y extraordinaria, ambas celebradas el 15 de octubre del año en curso, toda vez que éstas fueron circuladas con la debida anticipación. Asimismo, solicito a este Pleno la aprobación de su contenido, tomando una sola votación para ambos efectos. Secretario, proceda a tomar votación en forma económica. Magistrados integrantes del Pleno, ¿cuál es el sentido de su voto con respecto de la aceptación de dispensa de lectura de las actas de las sesiones públicas ordinarias y extraordinarias ya mencionadas, así como con respecto de la aprobación del contenido de las mismas? A favor. Presidente, le informo que tanto la dispensa de la lectura de las actas de sesión en comento como la aprobación de su contenido cuentan con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos el contenido de las actas de las sesiones públicas ordinaria y extraordinaria, ambas celebradas el 15 de octubre del año en curso. Hecho lo anterior, se instruye al Secretario General de Acuerdos, informe al Pleno cuál es el siguiente punto del orden del día. Magistrado, el siguiente punto del orden del día corresponde al número 6, relativo a las resoluciones jurisdiccionales del Pleno, en el que se tienen programados 2 proyectos de resolución a discutir. Informa este Pleno que el primer proyecto de resolución a discutir corresponde a un recurso de reclamación dictado en el juicio de nulidad 87/2024-2 romano-A, cuya ponencia está a cargo del magistrado Jesús Gerardo Lape Ballesteros, titular de la segunda sala unitaria de este tribunal, a quien se le concede el uso de la voz. Gracias, secretario. Con su permiso, magistrados. Efectivamente, se trata de una resolución interlocutoria a un recurso de reclamación dentro del expediente 087/2024-2 romano-A, a través del cual, dentro de lo que es el juicio original, el acto impugnado, y eso es importante resaltarlo desde un principio, fue la resolución negativa ficta recaído a la solicitud de pago de fecha 20 de junio del 2023, atribuida al Ayuntamiento de Ciudad Victoria, Tamaulipas, en relación a los adeudos derivados de contratos públicos de arrendamiento en relación a 5 vehículos de automotor. Ahora bien, dentro de lo que es el recurso, el acto recorrido es el auto de fecha 27 de marzo, a través del cual la segunda sala unitaria admitió a trámite la contestación de demanda, se desechó el incidente de falta de personalidad propuesto por la autoridad demandada y además se le hizo efectivo el apercibimiento para respecto a tener por cierto los hechos que el actor le imputa de manera directa al no haber exhibido el expediente administrativo. La litis del presente recurso de reclamación se circunscribe en determinar la legalidad o ilegalidad del auto de admisión de contestación de demanda de fecha 27 de marzo del año 2025. Pasaré a comentar las consideraciones de la sala instructora. La segunda sala unitaria determinó desechar el incidente de falta de personalidad propuesto por la autoridad demandada al considerar que no se encuentra contemplado en el numeral 40 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Tamaulipas, que nos rige, es decir, entre los incidentes de previo y especial pronunciamiento, no existe uno que refiera a la falta de personalidad. Asimismo, determinó hacer efectivo el apercibimiento de la autoridad demandada en el sentido de tener por cierto los hechos que el actor pretende probar con el expediente administrativo, ya que la autoridad demandada fue omisa en exhibirlo. Resulta importante para esta resolución manifestar los agravios expuestos por la autoridad recurrente. En el primer agravio propuesto por la autoridad, sostiene que la sala instructora no debió haber tenido por cierto los hechos vertidos por el actor en base a que no exhibió el expediente administrativo, ya que se negó lisa y llanamente los hechos por los cuales se materializó la supuesta negativa de pago, razón por la cual considera la autoridad demandada que es un justificable para que no exista un expediente administrativo formado y que haya derivado de dicho acto, que es la contratación y negativa de pago, señalando además que ante dicha negativa la carga de la prueba recae
en el presente juicio en la parte actora. En el segundo agravio propuesto por la autoridad recurrente, esta señala que la sala instructora negó el trámite del incidente de falta de personalidad, por lo que lo desechó pasando por alto lo establecido por el artículo 1 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Tamaulipas, al referir que no existe disposición expresa, al referir que cuando no exista disposición expresa se podrá acudir al Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas. La propuesta de resolución interlocutoria es la siguiente. Propongo al Pleno confirmar el acuerdo de fecha 27 de marzo del año 2025 de acuerdo a las siguientes consideraciones. Por lo que se refiere al primer agravio, este resulta infundado, toda vez que de acuerdo al acuerdo de admisión de demanda, se requirió a la autoridad demandada para que exhibiera el expediente administrativo, con el apercibimiento claramente de que si sin causa justificada hiciera caso omiso, se tendrían por cierto los hechos manifestados por el actor. En ese sentido, debe decirse que la autoridad demandada sí se encontraba obligada a exhibir el expediente administrativo en razón a que de las constancias que obran en el expediente, asimismo, del escrito de la vista desahogada por la parte actora, se advierte con claridad la existencia de los contratos públicos de los cuales la actora reclama su cumplimiento. Lo anterior se corrobora toda vez que obra en autos el informe de autoridad contenido en el oficio sin número de fecha 22 de enero del año 2025, signado por el Director General de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior del Estado, el cual anexa el memorándum número ASE/AEA/0072/2025 de fecha 21 de enero del año 2025, en el cual se corrobora el dicho del actor respecto a la celebración de los contratos AR-010-2020, así como el AR-011/2020, el AR-013-2020 y por último el contrato AR-068-2020, documentales con valor probatorio pleno, a través del cual la auditora especial para ayuntamientos de la Auditoría Superior del Estado informa, entre otras cosas, sobre la existencia tanto de los contratos como de los pagos realizados a la parte actora. En ese contexto, contrario a la negativa de la autoridad recurrente respecto a que no celebró los contratos a que alude la parte actora, este pleno que hoy resuelve deberá considerar que le asista la razón y por ende su agravio se torna infundado, ya que, como se ha expuesto, la existencia de dichos instrumentos públicos de los cuales se reclama su cumplimiento se encuentra debidamente acreditada y por lo tanto la autoridad sí tenía la obligación de exhibir los expedientes administrativos derivados de tales actos. Por cuanto hace al segundo agravio expuesto por la autoridad recurrente, resulta inoperante toda vez que los razonamientos que expuso la sala instructora en el auto recurrido se encuentran sustentados en la jurisprudencia establecida por el Pleno de este más alto tribunal en el Estado bajo el rubro incidente de falta de personalidad. Es improcedente el promovido ante el Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Tamaulipas, en la que se hace referencia a que el artículo 40 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado no se contempla en alguna de sus fracciones un incidente relacionado con la falta de personalidad. En tal virtud, si dicha norma u otra ley que regula el procedimiento contencioso administrativo no establece el medio de defensa incidental de falta de personalidad, será improcedente entonces su interposición en el juicio que está tramitando. Por otra parte, debe decirse que en el presente juicio se impugna una resolución negativa ficta, recaída a una solicitud de pago que no se ha resuelto ni contestado en relación a los adeudos derivados de contratos públicos de arrendamiento, razón por la cual, al contestar la demanda, la autoridad solo podrá exponer como razones para justificar su resolución las relacionadas con el fondo del asunto. Esto es, no podrá fundarlas en situaciones procesales que impidan el conocimiento de fondo, como sería la falta de personalidad a la que alude la autoridad recurrente.
Lo anterior es así, toda vez que uno de los propósitos esenciales de la configuración de la figura de la negativa ficta refiere a la determinación de la litis sobre la cual versará el juicio de nulidad respecto del que habrá de conocer este tribunal, lo cual no puede referirse sino a la materia de fondo de lo pretendido expresamente por el particular y lo negado fictamente por la autoridad, con el objeto de garantizar al contribuyente la definición de su petición y una protección más eficaz en los temas controvertidos a pesar del silencio de la autoridad. En otras palabras, mis estimados magistrados, consideramos que definitivamente el hecho de que la autoridad pretenda llevar a cabo argumentos que vayan en contra de la forma, ciertamente, ya sea una falta de personalidad, ya sea la presentación extemporánea de algún medio de defensa, son temas que totalmente son excluidos, derivado de que la autoridad tuvo el tiempo adecuado y necesario para dar una contestación de manera expresa hacia el particular que a través de un escrito y una solicitud de pago le estaban requiriendo. Y partiendo de esa base, si no lo hizo, entonces ya lo que le compete ciertamente a la autoridad es defender esta negativa ficta, manifestando los fundamentos y motivos por los cuales le establecieron esa negativa al actor respecto a la solicitud de pago de ciertos servicios a través de ciertas facturas. Entonces, partiendo de esa base, insisto, es improcedente que la autoridad demandada alegue cuestiones de forma cuando simple y sencillamente no puede plantear aspectos procesales de forma. Partiendo de esa base, lo que propongo a este pleno del tribunal es confirmar el auto recurrido. Es cuanto, presidente. Magistrados, se abre discusión el proyecto en comento. Magistrado Lázaro José Lara Valderas, tiene el uso de la palabra. Sin comentarios. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, ¿algún comentario en relación al proyecto en cuestión? Gracias, secretario, por el uso de la palabra. Y sí, efectivamente, de acuerdo a lo anteriormente expuesto por la sala instructora, se estima correcto, se confirma el auto recurrido, pues efectivamente con las pruebas que aportó el actor, principalmente el informe de autoridad que acredita indubitablemente que los contratos que reclama su cumplimiento, por lo tanto la autoridad sí debió de acompañar el expediente administrativo conformado con dichos contratos, en mi apreciación. Asimismo, por otra parte, se estima correcto, se califiquen como inoperantes los argumentos encaminados a desvirtuar los motivos por los cuales se determinó desechar el incidente de falta de personalidad, toda vez que este honorable pleno ha emitido jurisprudencia en ese sentido, y el sentido es que no es procedente dicho incidente. Entonces, por lo tanto, estamos a favor del proyecto. Es cuanto, magistrado presidente. Si no hay nada más que agregar y considerando que el asunto se encuentra suficientemente discutido, secretario, procede a tomar la votación correspondiente. Magistrados que integran este pleno, respecto del proyecto de resolución de reclamación recién expuesto por su ponente, magistrado Lázaro José Lara Valderas, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, ¿cuál es el sentido de su voto? En favor del proyecto. Presidente, le informo que el proyecto sometido a consideración de este pleno cuenta con el voto a favor de sus 3 integrantes. En consecuencia, declaro aprobada por unanimidad de votos la resolución interlocutoria de reclamación dictada en el expediente del juicio de nulidad 087-2024-2 Romano-A. El segundo proyecto de resolución a discutir corresponde a una resolución del recurso de revisión dictado en el juicio de nulidad 054-2024-3 Romano-A, cuya ponencia es a cargo del magistrado Alejandro Guerra Martínez, titular de la tercera sala unitaria de este tribunal, a quien en este acto se le otorga el uso de la voz. Gracias, magistrado presidente. Y tal como se menciona, el presente asunto a tratar es respecto de un recurso de revisión interpuesto en el expediente 054-2024-3 Romano-A.
Y antes de iniciar con mi propuesta a este honorable pleno, considero necesario precisar que quien promovió el recurso planteado es la parte actora en contra de la sentencia definitiva de fecha 14 de agosto de 2025, en la que se decretó el sobreseimiento por inexistencia del acto impugnado. Así como primer punto, la recurrente señala que incorrectamente se le arrojó la carga procesal para finalmente declarar fundada la causal de improcedencia y sobreseimiento planteada por las autoridades demandadas. Se considera que este argumento es inoperante, ya que parte de una premisa falsa, en virtud de que en la sentencia recurrida no se indicó que la carga para acreditar la existencia del acto impugnado fuera de la hora recurrente. Al contrario, se indicó que si la autoridad negaba que haya dado de baja a la actora, al envolver esta una afirmación, es la misma autoridad a quien correspondía acreditar que la actora seguía aún activa. Como segundo plano, en otra parte, la recurrente agrega que en la sentencia se omite indicar a qué constancia se refiere para concluir que no acredita su baja. Asimismo, señala, se omitió considerar que lo que se está impugnando es una resolución emitida de manera verbal y no escrita. En nuestro punto, el agravio se considera infundado, pues basta imponerse de la sentencia definitiva para advertir que el magistrado instructor, en este caso un servidor, fue claro al anunciar que concluía que era fundada la causal de improcedencia planteada por la autoridad porque analizó todo el expediente completo y no advirtió de algún documento en el que se determinara la baja de la actora. Por lo que aun y cuando la baja fue verbal, esta forzosamente debe reflejarse en algún documento. En otra porción de los agravios señala que es incorrecto que el instructor, ante la negativa del acto impugnado, acompañada de una afirmación, le arrojara la carga procesal a la autoridad y le diera valor probatorio a las documentales exhibidas por la autoridad demandada, sin que mencionara o analizara alguna probanza de las que ella ofreció. En este punto consideramos que el agravio es infundado, pues es correcto que se haya analizado las documentales aportadas por la demandada, quien tenía la carga de demostrar que la actora seguía aún activa. Aunado a que en ninguna parte de sus manifestaciones la recurrente expone cuáles fueron esas probanzas que a su juicio demostraba su baja y que no solo estaba suspendida, la cual obviamente en este caso era indispensable. Además, se debe tener presente que si dichos documentos se le dieron a conocer en la contestación de las autoridades demandadas, pudo ésta ampliar su demanda en cuanto a esas cuestiones, lo cual en el caso concreto que estamos exponiendo nunca ocurrió. Asimismo, en otra parte de sus agravios señala que las autoridades demandadas la dieron de baja ante el IPSET, por lo que ya no contaba con el derecho humano a la seguridad social, desde un mes antes de que se diera de manera verbal, de que se le comunicara de manera verbal que había causado baja y que se le suspendiera el pago, por lo que solicita se funde y motive tal determinación y se le diga por qué no tiene derecho a la seguridad social, si dijo la demandada según seguía activa. Sus agravios también en este caso resultan infundados, pues contrario a lo manifestado en el informe rendido por el IPSET, al exhibir el estudio de antigüedad se observa que a partir del 15 de agosto del año en curso, 2025, se registró únicamente una retención de sueldo, más no la baja, como lo asegura la recurrente en este caso. Además que no refiere cómo es que le fue negado el derecho a la seguridad social. Por otra parte, también señala que se pasó por alto analizar que la demandada en su contestación afirmó el inicio de un procedimiento, que se decretó suspensión de funciones y haberes, mas no dijo en qué fecha ni cuándo se le notificó a la actora, si sigue activa, ni nada de ello. Sin embargo, la sala unitaria determinó que sigue activa,
Aunado a lo anterior, afirma también que pasó por alto que la autoridad demandada niega la resolución emitida de forma verbal, pero no acreditó las excepciones opuestas, como lo es las faltas injustificadas del periodo del 15 al 30 de junio de 2024. Lo manifestado en sus agravios, en este caso, para nuestro criterio resultan inoperantes, pues sus argumentos están encaminados a controvertir el procedimiento administrativo que se instauró en su contra y no los argumentos en el que se le determinó que era inexistente el acto impugnado. Finalmente, señala que se violentó su derecho humano de acceso a la justicia. Dicho agravio es completamente infundado, toda vez que en el caso concreto la sala recurrida, para sobreseer el juicio, fundó su determinación en una causa de notoria e indudable para ello, lo cual implicó impartir justicia. Es decir, contrario a lo expuesto por la recurrente, su acceso a la justicia no se vio menoscabado, sino que el mismo fue efectivo, no obstante que le haya sido desfavorable en este caso la sentencia. Por tales motivos, y en este sentido, al resultar infundados e inoperantes los argumentos vertidos por la hora recurrente, se propone a este honorable pleno confirmar la sentencia recurrida de fecha 14 de agosto de 2025. Es cuanto, magistrado presidente. Magistrados, se abre discusión el presente proyecto. Magistrado Lázaro José Lara Valderas, tiene el uso de la palabra. Gracias. Con el permiso de este pleno, distinguidos magistrados, concuerdo plenamente con el criterio sostenido por el magistrado ponente en el proyecto que hoy somete a nuestra consideración. En efecto, si la parte actora ahora recurrente precisó en su demanda como acto impugnado una supuesta baja verbal del cargo de custodia A adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, y la autoridad demandada, al rendir su contestación, acreditó que la servidora pública continúa activa, en dicho supuesto, con una medida cautelar de suspensión de funciones y haberes, es claro que no existe acto impugnado. Por tanto, resulta procedente el sobreseimiento decretado en la instancia de origen conforme a lo dispuesto en el artículo 14, fracción 11ª de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Tamaulipas, que establece la improcedencia del juicio cuando de los autos se advierta la inexistencia de la resolución reclamada. Esta conclusión no vulnera el derecho fundamental del acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional, pues dicho derecho se materializa a través de un procedimiento ajustado a la ley y con respeto a los requisitos procesales que la sustentan. Entre ellos, la existencia del acto impugnado constituye una condición indispensable para que el tribunal pueda entrar al fondo del asunto. En consecuencia, comparto la determinación del magistrado ponente de calificar como inoperantes e infundados los agravios expresados por la recurrente, al no desvirtuar la existencia del acto administrativo reclamado. Por las razones expuestas y en atención al estudio integral del expediente y a las consideraciones vertidas en el proyecto, mi voto es a favor de confirmar la sentencia de fecha 14 de agosto de 2025, dictada por la tercera sala unitaria. Es cuanto. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, se le concede el uso de la voz en relación al proyecto en cuestión. Gracias, secretario general de Acuerdos. Pues coincido plenamente con los criterios expuestos por los magistrados que me antecedieron. Resulta claro que dentro de nuestro sistema de justicia administrativa y de contencioso administrativo aquí del Estado, resulta importantísimo el que se demuestre que existe el acto impugnado. Partiendo de esta base y al tratarse una demanda de desconocimiento, cabe señalar que desde el momento en que la autoridad demuestra que ese cese verbal que supuestamente llevó a cabo la autoridad demandada, demuestra que no existe, porque
lo que existió en su momento fue una suspensión de funciones y no un cese, el actor queda claro que pudo haber impugnado perdón, a través de una ampliación de demanda, haciendo valer agravios, argumentos tendentes a demostrar que efectivamente existía ese acto impugnado que era el cese verbal. Partiendo de esa base, el actor no lo llevó a cabo, no lo hizo, por lo tanto, verdaderamente coincido con el criterio adoptado por los magistrados en el sentido de que es procedente el sobreseimiento del juicio al haberse probado que no existe el acto impugnado manifestado en la demanda por la parte actora. Además, es en relación a el argumento del recurrente sobre el Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas, también lo considero infundado, ya que el informe rendido por dicho instituto quedó claro que en ningún momento se acreditó la baja del servicio por parte de la parte actora, sino que simple y sencillamente fue una retención de sueldos que se llevó a cabo, pero de ninguna manera fue una baja dentro de la seguridad social de la parte actora. Entonces, partiendo en ese tenor también, insisto, queda claro que la resolución de sobreseimiento está fundada en derecho y coincido con los criterios antes expuestos. Gracias. Si no hay nada más que agregar y considerando que el asunto se encuentra suficientemente discutido, secretario, proceda a tomar la votación correspondiente. Magistrados que integran este pleno, respecto del proyecto de resolución de recurso de revisión expuesto por su ponente, magistrado Lázaro José Lara Valderas, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, ¿cuál es el sentido de su voto? En favor del proyecto. Presidente, le informo que el proyecto sometido a consideración de este pleno cuenta con el voto a favor de sus 3 integrantes. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos la resolución de recurso de revisión dictada en el expediente de juicio de nulidad 054/2024/3-A. Una vez agotado el punto de resoluciones jurisdiccionales del Pleno, secretario, proceda a informar cuáles son los siguientes puntos del orden del día. Magistrados, el siguiente punto corresponde al número 7, relativo a acuerdos jurisdiccionales del Pleno, en el que no se tiene programado ningún proyecto de acuerdo a discutir. En el punto número 8, asuntos administrativos, en el que tampoco se tiene programado ningún proyecto a discutir. En el punto número 9, de asuntos generales, se tiene programado un asunto. Se comunica la recepción en la presidencia del tribunal del informe trimestral de labores rendido por las 3 salas unitarias que conforman este órgano jurisdiccional, correspondiente al tercer trimestre del año que transcurre, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 29, fracción 9 de la Ley Orgánica de este tribunal, que corresponde a los indicadores del citado trimestre, rendidos en los términos establecidos en el acuerdo plenario TJA/PLN/ACU /006/2019, de fecha 7 de febrero de 2019. Por último, en desahogo del último punto del orden del día, que corresponde a la clausura de la sesión, siendo las 12:36 del día 22 de octubre de 2025, declaro clausurada la presente sesión pública ordinaria. Muchas gracias.